Vamos a ver hoy modelo de dominios, entidades, relaciones y atributos. Principios de informática 2. Modelo de dominio. ¿Cómo construir el modelo de dominio? Bueno, a esta altura del curso ya tenemos definido el problema, los actores y las funciones esperadas de cada uno. El siguiente paso es construir un modelo de dominio del sistema. ¿Qué es eso? Un diagrama que representa las diferentes entidades que el sistema tiene. Ese modelo se va construyendo paso a paso. Se parte de lo que ya tenemos, analizando cada entidad, se representa como un rectángulo con su nombre, lo vamos a ver más formal adelante, más adelante, y luego le vamos a agregar relaciones, atributos y otros elementos. Para implementar el modelo de dominio, que lo estamos indicando aquí en más como MD, vamos a usar los diagramas de clase de UML. ¿Qué es UML? Bueno, son unas siglas de Unified Modeling Language, que es un lenguaje de modelado estándar y de visualización que se utiliza en el campo de la ingeniería de software. Por eso el rectángulo, lo que yo llamo un rectángulo, es en realidad la forma de representar clases usando UML. Por eso cada entidad la representaremos en el modelo de dominio como una clase. Aunque durante el curso le diremos clase o entidad como si fueran sinónimos, aunque estrictamente no lo son, solamente desde un punto de vista educativo. Entidades y relaciones. Bueno, el primer paso es muy simple. Nosotros teníamos los actores identificados. Entonces, cada actor que esté incluido en la tabla de actores, que debería estar en la documentación del diseño que estamos haciendo, se convierte en una entidad. Para nombrarlos o nombrarlas a las entidades, seguimos una convención clara. Ponemos todo junto, sin espacios, sin tildes y en versalitas, que eso significa mayúsculas al comienzo de cada palabra. Por ejemplo, si es solicitante, como están viendo allí, se transforma en la entidad solicitante. Es muy simple. Pero, por ejemplo, en el caso de área administrativa, que tiene tilde en la A y un espacio, queda como lo están viendo allí. Área administrativa, todo junto y sin tilde en la A de área. ¿Está? Esto nos va a asegurar que las entidades del sistema estén claramente identificadas desde el punto de vista funcional, ¿tá? Y que no tengamos ambigüedades o que demoremos mucho tiempo en definir este tipo de cuestiones. Bueno, ahora vamos a ver cómo pasamos los actores del sistema a entidades en el caso concreto que estamos viendo de solicitud de certificados. A partir de la tabla de actores, deducimos como entidad, primero, a solicitante y también a área administrativa. Ambas los representamos visualmente como clases. Más adelante veremos cómo queda completo el modelo de dominio. Bastante más adelante nos va a quedar completo, representando visualmente a través de un diagrama de clases de UML. Ahí estamos viendo los dos rectangulitos de los que le hablaba. Siguiendo con las reglas, ahora vamos a ver que cada sustantivo es una entidad. O sea, el segundo paso es mirar la tabla de funciones esperadas por actor, que también debiera de estar en la documentación del diseño que estamos realizando, y detectar los sustantivos que aparecen ahí. Cada vez que una función dice que un actor hace algo sobre, por ejemplo, una solicitud, un certificado o un estado, estamos frente a entidades que deben incluirse en el modelo de dominio. Por eso, solicitud, certificado y estado se van a transformar en entidades. Si vamos al ejemplo en concreto una vez más del caso de solicitud de certificados, a partir de la tabla de funciones esperadas, deducimos como entidad, ahí tenemos solicitud. Y también tenemos estado.
Ya les vamos generando su rectangulito. Y tenemos también certificados. Entonces acá ya analizamos todas las funciones esperadas del solicitante y detectamos estas entidades. ¿Por qué? Porque se envía una solicitud, entonces tiene que haber una solicitud. Se consulta un estado, entonces tiene que haber un estado. Se descarga certificado, tiene que haber un certificado. Ahora seguimos con los demás actores, que tenemos uno solo más, área administrativa. Veamos, dice, ver solicitudes. Entonces acá podemos poner, bueno, tenemos que poner solicitudes. Bueno, no, nunca ponemos en plural, siempre es singular. Entonces tenemos que poner solicitud. Pero solicitud ya está, ya la hemos agregado, por lo tanto no ponemos ninguna. Dice cambiar estado. Tenemos que poner estado, pero estado ya está, no lo agregamos. Cargar certificado, firmado, pero cargar certificado. Tenemos que agregar certificado, lo mismo, ya está, no lo ponemos. En este caso, justamente coincide que las entidades que detectamos a través de las funciones esperadas de un actor coinciden totalmente con el otro. Eso no siempre se da. Puede ser que no coincida ninguna, puede ser que coincidan en algunas, hasta puede ser que algún actor no aporte ninguna entidad. ¿Tá? En este caso particularmente coinciden. Lo que tenemos que tener claro es eso, de no duplicar entidades que en realidad son la misma. Entonces, en resumen, estas son las tres entidades que nos aparecen en el caso concreto que estamos viendo al analizar las funciones esperadas. Ahora seguimos con las reglas. Ahora vamos a ver una regla en la que cada verbo es una relación. Entonces, ahora sí vamos a establecer relaciones entre las entidades. Hasta ahora podemos decir que tenemos rectangulitos sueltos y no hay nada que los conecte. Lo que vamos a buscar son los verbos, las acciones que conectan entidades. Por ejemplo, vean el caso que está en la pantalla. Si el solicitante envía una solicitud, entonces hay una relación que llamamos envía. ¿Ah? El solicitante, que es una entidad, envía, que es la relación, una solicitud, que es otra entidad. Si el área administrativa, por ejemplo, carga un certificado, también hay una relación que llamaremos carga. En los diagramas, las relaciones se dibujan como líneas, flechas, les diría yo, que unen las clases y se les da un nombre que es la propia acción, o sea, el verbo que es el que los vincula. Vamos a verlo en nuestro caso particular de las relaciones en el modelo de dominio. ¿Tá? Tenemos el caso de la solicitud de certificados y bueno, una vez más tenemos ahora la tabla de funciones. Empezaremos por solicitante. Tenemos ahí los rectángulos separados, sin nada que los conecte, y vamos a empezar a conectarlos. Entonces tenemos que solicitante envía una solicitud. Entonces ahí se unen con el envía. Después tenemos que el solicitante consulta el estado. Ahí tenemos otra relación. Luego tenemos que el solicitante descarga un certificado. Ahí se nos complica, pero le metemos una curva y no funciona igual. Ahí tenemos ese vínculo. Bien, seguimos con el siguiente, que es área administrativa. El área administrativa ve las solicitudes, visualiza, le ponemos. Esto no tiene por qué ser exacto, puede ser ver, ve, visualiza. Dentro de lo lógico, tiene que ser claro que estamos refiriéndonos a algo específico. Y bueno, ahora viene que el área administrativa cambia el estado y después nos viene que el área administrativa carga certificado, firmado, pero carga certificado, la fecha que nos faltaba. Ahora tenemos las entidades, los rectangulitos y las relaciones, la forma en que se conectan entre ellos. Con lo tanto, ahora vamos a pasar a los atributos de las entidades. ¿Tá? Y bueno, y acá me voy a detener un poquito en explicar un poco qué es la idea de los atributos. O sea, hasta ahora lo que tenemos construido es un modelo de dominio, que no está del todo terminado, con las entidades detectadas y sus relaciones, pero sin atributos. Esto es completamente normal a esta altura, porque estamos en un proceso de construcción del modelo de dominio.
Muchas veces con la información que surge de los requerimientos funcionales y las funciones esperadas, no alcanza para saber qué datos específicos tiene cada entidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y generalmente volvemos al cliente. Y no le vamos a mostrar el diagrama que estamos haciendo hasta ahora, porque seguramente no lo vaya a entender, no vaya a ser un profesional del área del diseño de software. Pero sí le podemos decir, por ejemplo, tenemos identificados estos elementos en el sistema, nuestras entidades. Y le decimos, tenemos los solicitantes, las solicitudes, los certificados, etcétera. Y le decimos, ¿qué información se guarda o se necesita sobre cada uno de estos? Le preguntamos con un lenguaje directo y natural, ¿qué datos tiene una solicitud? ¿Qué hay que guardar? ¿Hay que guardar la fecha? ¿El tipo del certificado? ¿Alguna observación que quieras hacer? ¿Qué datos tiene un solicitante? Nombre, cédula, correo. ¿Qué tiene un certificado? ¿Un archivo, una fecha de emisión? Cada una de estas respuestas nos va a permitir agregar un atributo en la entidad correspondiente. Y así el modelo de dominio empieza a tener un contenido más real. Ya no van a ser solamente rectangulitos con nombres, sino que además va a empezar a reflejar una estructura con la información concreta que el sistema debe almacenar. Y además entendamos, no solamente vamos a agregar atributos que nosotros eventualmente le podemos llegar a sugerir, ¿tá? Sino que también de esa charla van a surgir diferentes tipos de elementos, características, si se quiere, que tiene cada una de estas entidades y hasta incluso pueden aparecer entidades nuevas que en un principio no habían aparecido. Pero bueno, para quedarnos con la idea central, bueno, seguramente tengamos que volver al cliente a hablar con él para poder determinar cuáles son las características, los atributos que cada una de estas entidades posee. Entonces, vamos a arrancar. ¿Qué son los atributos? Los atributos son los datos concretos que el sistema necesita guardar sobre cada entidad. Por ejemplo, si tengo una entidad llamada solicitud, tengo que saber qué datos definen a una solicitud. Puede ser la fecha en que fue enviada, el tipo de certificado que se pidió, una observación, un comentario, etc. Cada entidad puede tener varios atributos y son los que finalmente permite guardar información útil dentro del sistema. ¿Cómo obtenemos los atributos? Bueno, a diferencia de los actores o las funciones que se pueden deducir directamente de los requerimientos, los atributos muchas veces, como les decía, hay que preguntarlos directamente. Y para eso el mejor camino es una entrevista con el cliente. ¿Qué hacemos antes de ir? Revisamos el modelo que ya tenemos, entidades como solicitud, certificado, solicitante, área administrativa, las que tengamos, y nos preparamos con preguntas específicas como ¿qué datos necesita registrar el sistema sobre una solicitud? ¿Qué datos deben guardarse sobre un solicitante? No le mostramos el diagrama ni usamos un lenguaje técnico, solo conversamos, escuchamos y tomamos nota de todo lo que el cliente nos dice. Hoy en día se graban las reuniones y generalmente las tenemos a través de alguna video web, Zoom o la que sea. Así los podemos repasar las veces que queramos y hasta incluso sistematizar el discurso o la charla que tuvimos. Después, esas notas las vamos a convertir en atributos para las entidades de nuestro modelo conceptual. Y ahí tienen algunos pasos que pueden ser estos o pueden ser otros según cada caso, pero algunos pasos que deberían de poder seguir como un checklist para poder averiguar esto que son los atributos de las entidades. Entonces, vamos a suponer que ya tuvimos una entrevista con el cliente, para el caso este concreto de la solicitud de certificados. Entonces, suponemos que el cliente nos dijo, y esto sería la síntesis, ¿no?, de lo que nos dijo. Para una solicitud se necesita guardar la fecha, el el tipo de certificado y un comentario opcional que pueda dejar el solicitante. Para un solicitante se necesita su nombre, su correo electrónico y su número de cédula. Para el certificado precisamos un archivo PDF, ¿tá? Ya veremos cómo eso se vincula, y la fecha en que fue cargado el sistema. Y para el estado nos dijo que pueden ser solo tres valores posibles. El estado puede ser pendiente, aprobado o rechazado. Esto implica que en realidad el estado es una variable sin atributos.
por lo cual la eliminamos como entidad y la vamos a degradar a que pase a ser un atributo de solicitud. Esto a veces nos sucede. Esta información es lo que ahora vamos a convertir en atributos en el modelo. A veces nos pasa esto. En este caso nosotros habíamos detectado como una entidad que existía estado, pero el cliente nos dijo, no, mira que estado en realidad es el estado de una solicitud y que la solicitud, el estado es algo que puede tomar tres valores, como decía por ahí, y nada más, no tiene ningún otro elemento. Por lo tanto, se va a quedar como un atributo de solicitud y no como una entidad que tiene su rectangulito propio. Entonces, nosotros tenemos, o vamos a construir esta tabla de entidades de atributos. O sea, lo que están viendo ustedes ahora es la sistematización de lo que se recabó en la entrevista con el cliente. Pero aunque el cliente no lo indica, también cada entidad debería de tener un atributo que es un ID, que es único para cada instancia, ¿tá? De ese elemento que estamos considerando. Por eso lo agregamos aquí en una columna que es extras. La primera columna están las entidades. En la segunda columna tenemos los atributos que obtuvimos a partir de la charla con el cliente. Vean que en solicitud ya está agregado estado como un atributo y los posibles valores que puede llegar a tener. Y en extras, ahí detectamos estos elementos que son identificadores que va a tener cada uno de ellos para poder ser reconocibles en el sistema. Entonces, acá vamos a lo que nos dijo el cliente ya parte 3. Seguimos con el ejemplo de solicitud de certificados. Acá esto es lo que teníamos. Está el diagrama como lo teníamos hasta ahora. ¿Está? Pero está construido a partir del feedback con el cliente, ha sido modificado. ¿Tá? Aquí vemos que se agregaron los atributos en cada una de las entidades. En la entidad solicitante tenemos el ID, que es del tipo number, al nombre, que es del tipo string, al correo, que es del tipo email, a la cédula, que es del tipo number también. Acá no discutimos mucho el tema de la cédula, si tiene puntos, guiones, van a ser solo números. Y en la entidad certificado, por ejemplo, tenemos el ID, que es un number, un archivo PDF, que es del tipo file, ¿tá? También puede ser, por ejemplo, del tipo URL y apuntar a algún lugar donde están los archivos. La fecha de carga, que es del tipo date. Y acá más o menos ustedes ya van deduciendo. Cuando necesitamos algo que va a ser un número, va a ser number. Cuando necesitamos algo que va a ser letras, por decirlo muy mal y pronto, va a ser un string. Cuando es algo más específico como un correo, va a ser un email. Cuando es una fecha, va a ser un date. Cuando es un archivo, va a ser un file. Si subimos una imagen, por ejemplo, una foto del usuario, va a ser un file. Y después tenemos área administrativa, que bueno, como no nos dijo nada el cliente, por el momento solamente tenemos un ID number que nosotros mismos lo agregamos. Y estado desapareció. Chau, chau, estado. Muy anarcocapitalista esto. Eh, lo que tenemos acá es que, bueno, entonces vamos a ver ahí en la entidad solicitud, que es la que más entra en el caso, que tenemos el ID number, una fecha del tipo date, un tipo de certificado que va a ser un string, un comentario, eventualmente algo que se pone con respecto a esa solicitud, y un estado. ¿Y el estado de qué tipo es? Y ahí aparece una cosa rara que dice DT estados. Y allá aparece un rectangulito que ustedes ya habrán visto a la izquierda, que dice Data Type DT estados. ¿Qué es eso? Eso es como un tipo raro que nos inventamos nosotros. Nos inventamos, pero porque estamos modelando una realidad. Y DT estados, ¿qué es? Es un tipo que definimos nosotros. Y por lo tanto le metemos ahí con un rectangulito. Eso no es una entidad. Eso no va a ser una clase en el diagrama de clases. Pero lo tenemos ahí porque necesitamos toda esa información. Y para que cuando alguien lea estados y vea detestados, sepa que detestados es un tipo de datos que puede tomar alguno de esos tres valores que están ahí, pendientes, aprobado, rechazado. ¿Está? Es para eso.
y el atributo Estado se transformó, perdón, la entidad Estado se transformó en ese atributo. Entonces, esto último ya nos lleva a redirigir dos relaciones que teníamos, ¿tá? que, que teníamos en la clase que apuntaban hacia Estado, el solicitante consultaba el Estado y el área administrativa modificaba el Estado, ¿no? Entonces ahora esas relaciones que había pasan a apuntar a solicitud, porque ahora Estado quedó dentro de solicitud. Y lo mismo pasa con área administrativa. Entonces, ya que estamos acá, también hay algo que tenemos que agregar, que son las multiplicidades en las relaciones. Esto nos va a indicar cuántas veces se puede dar cada relación o contra cuántos objetos está vinculado. Por ejemplo, el área administrativa puede ver a una o muchas solicitudes. Y ahí lo representamos. Si bien en la punta de la flecha de visualiza apareció un uno, dos puntos y un asterisco. Eso quiere decir uno o muchos. Le puede cambiar el estado a una o muchas solicitudes. También aparece el mismo chirimbolito. Y finalmente le podemos cargar uno o muchos certificados. Entonces ahí en la carga, en la relación carga, va a aparecer también el mismo chirimbolito que significa uno o muchos. Uno o muchos quiere decir 1, 5, 25, 89. Va a apuntar a muchos. No está definido a priori. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el solicitante. Puede enviar muchas solicitudes. ¿Tá? Por lo tanto, puede enviar una o muchas solicitudes. De nuevo, el uno de muchas solicitudes. También cada solicitante, pero bueno, pero ahí viene el tema también, pero cada solicitud le va a pertenecer a uno y solo un solicitante. Entonces, si vemos en el sentido contrario de la flecha envía, vamos a ver que aparece un uno solito, ¿no? Luego, el solicitante además también puede consultar el estado de una o de muchas solicitudes. Ahí aparece en consulta de estado, uno o muchos. Y puede descargar uno o muchos certificados. Entonces ahí aparece uno o muchos. Ahora ya tenemos bastante más completo el modelo conceptual, porque aún todavía nos faltan algunas cosas e incluso algunos temas que acá no están bien resueltos, pero que este proceso nos sirve para de manera bastante sistematizada ir construyendo el modelo conceptual. Más adelante vamos a refinar esos detalles. Documentación de esta etapa. Bueno, el primer elemento que se suma a la documentación del proyecto es la tabla de entidades atributos o de entidad atributos, ¿tá? Que es la que tenemos acá, que la acabamos de ver hace un rato. Eso lo deberíamos de agregar como un elemento más de nuestra documentación a nuestro proyecto. Y el modelo de dominio. Pero ¿qué pasa? El modelo de dominio lo podríamos agregar y lo podríamos ir modificando y actualizando la documentación, pero la realidad es que aún no está terminado, ¿tá? Eso que tenemos ahora no es un modelo de dominio, ni siquiera si hay un diagrama de clases. Se acerca más a un modelo entidad-relación, que es otro instrumento, otra herramienta que se utiliza para modelar realidades cuando se estudia el diseño de modelos de base de datos, sobre todo basados en el modelo relacional, se llama modelo de entidad-relación. Por eso estamos hablando de entidades, pero bueno, aquí es una forma de intentar aplicar este mecanismo que nos permite paso a paso ir construyendo de forma bastante sistematizada lo que es el modelo de dominio. Pero bueno, como no está terminado, nos restará verlo y para eso nos vamos a encontrar en la semana próxima o en la próxima clase.